Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Bolonia. Es un placer para nosotros presentar hoy el libro Havana Taxi, ¿sí? Nosotros solemos hacer este tipo de presentaciones y una presentación de un autor noruego, Ståle Wik, ¿lo dije bien? Ståle Wik, que fue a hacer una investigación a Cuba, ¿no? Y viene a presentarlo a Buenos Aires con presentadora, moderadora de Venezuela, un presentador de Buenos Aires, un italiano que está por Zoom. Nosotros tenemos ese espíritu de internacionalización, de diálogo, de diversidad, de hacer dialogar a culturas diversas, sobre todo a Europa con América Latina. Así que, bueno, un placer que el auditorio hoy esté colmado por ustedes, con el interés de escuchar al autor y a los comentaristas. Así que, bueno, yo quería agradecer especialmente a Gabriel Salvia y a Cadal por la organización y ofrecernos trabajar en conjunto para presentar este libro y otros eventos que pensamos hacer en conjunto. Así que, personalmente, gracias, Gabriel. Y bueno, bienvenidos todos y le paso la palabra a Gabriel. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. En primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad de Bolonia, a la Embajada de Noruega por organizar esta presentación juntos, a Hipermedia por confiar en Cadal para hacer esta coedición del libro de Stoll para Argentina. Bueno, por supuesto al autor, por la confianza en nosotros y por su visita aquí a Buenos Aires. A Juan por aceptar, a Juan del Nido por aceptar comentar este libro, lo mismo que al profesor Loris Sanata, que va a estar por Zoom desde Italia, y a Marina Simonet, periodista y escritora venezolana, por aceptar moderar esta actividad. Bueno, y a todos ustedes por su interés en este libro Havana Taxi, y espero, bueno, que les resulte el libro de interés y generar mayor sensibilidad sobre gente que le toca vivir en contextos de sociedades cerradas, ¿no? Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y ahora lo invito al embajador de Noruega a dar las palabras de apertura. Muchas gracias. Bueno, siempre estoy demasiado alto, así para no ser. No, pero muchas gracias, Gabriel. ¿Dónde estás? Detrás. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Primero quisiera agradecer a Cadal y a la Universidad de Bolonia para coorganizar y recibirnos. Y es un gran placer dar la bienvenida a esta presentación de Havana Taxi, Cuba y los años de la ilusión, junto a su autor Ståle Wik. Querido Ståle, estamos muy agradecidos por tu visita. Desde la Embajada damos gran importancia a la cultura como portador de valores y como constructor de puentes entre las personas, entre los pueblos, entre las sociedades. La literatura y el arte tienen la capacidad de abrir espacios de diálogo y reflexión. Acabo de leer Havana Taxi y la verdad es que me impresionó mucho la manera en que combinas una visión académica con una narrativa cercana y personal. Tu recorrido por La Habana en este carro antiguo, que vemos una foto, no sé si es el mismo carro, sí, es este mismo carro, transformado en taxi, apenas, contribuyó a una mirada directa y humana de la sociedad cubana. A través de tres protagonistas, Norges, Linet y Catalina, con historias y perspectivas distintas, el libro nos acerca a la realidad cubana
desde las voces mismas de esas personas. Como una novela, el libro nos ayuda a comprender la sociedad cubana desde adentro. La historia muestra la tensión entre los deseos de cambio, las nuevas oportunidades y los obstáculos que siguen presentes. Y eso tiene un valor especial en un contexto político complejo, donde no siempre se escuchan esas voces, experiencias y miradas personales. Ahora vamos a escuchar una presentación de Ståle, creo, y luego una conversación entre un grupo de panelistas junto a Ståle, donde se podrá profundizar en varios de los temas que la obra plantea. Que lo disfruten. Gracias. Hola, hola a todos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos, Gabriel, al embajador, a los panelistas, al autor y a los presentes por estar acá. Bueno, vamos a hacer esta presentación y esto que quiere ser un diálogo para explicar un poco el libro y el contexto en el que se entiende el libro en la actualidad. Tenemos, bueno, por supuesto al autor, como ya dijeron, Ståle Wijk, creo que es así. Y tenemos al economista y antropólogo Juan Manuel del Nido. Online tenemos a Lori Sanata, que es historiador, profesor de la Universidad de Bolonia. Y bueno, voy a comenzar leyendo un poco del primer párrafo del libro. Esa noche llovía en La Habana y yo pensaba que este libro nunca iba a ver la luz. Habíamos pasado la tarde entera fajados con el carro, porque el otro día teníamos que llevarlo a la revisión técnica para poder registrarlo como taxi. Le engrasamos el eje, lavamos el chasis y le dimos una mano de pintura por encima de aquella soldadura tan fea. Un socio nos prestó las manillas de las puertas traseras. Todavía nos faltaban los parabrisas, pero yo conocí a alguien que podía prestarnos un par. La idea era maquillar lo mejor posible a la vieja dama, a ver si un inspector de tránsito se apiadaba de ella y nos la declaraba apta para poder rodar. Si lográbamos pasar, ya estábamos listos para empezar en el negocio del taxi. Y aún sabiendo todo eso, aún sabiendo que el otro día tenía que salir todo bien, fui tan come mierda que me tiré a dar una vuelta de noche. Bueno, muchas gracias todos amigos del libro. También tengo que dar las gracias a Gabriel y Kadal en específico, el embajador, la embajada noruega, Juan, Marina, mis colegas de la Universidad de Bolonia, Loris, que tengo ganas de conversar con él digitalmente, y a todos ustedes. Y quiero decir que no lo tomo por sentado que se presta este tipo de atención a un libro, y quiero también hacerles recordar que este libro se trata de personas reales que siguen vivos, y ellos tampoco lo toman por sentado que se presta atención a sus vidas. Y a veces yo hablo con los protagonistas del libro y digo que sí, que voy mañana a Sao Paulo a presentar el libro, voy mañana a Buenos Aires, y me dicen, Dios mío, tú sigues eso, y siguen interesados por nuestras vidas, mi pequeña vida aquí en La Habana, mi pequeña historia. Y entonces, para mí es importante recordar que ese proyecto que estamos a que estamos contribuyendo todos es una manera de hacer lazos, como dice el embajador, que se hace el mundo más pequeño y que se hace más fácil entender al otro, y no lo tomo por sentado, y voy a mandarles un saludo de los protagonistas también, que siempre se asombran que hay interés por su situación. Segundo, ¿qué pasa entonces cuando un estudiante, escritor, antropólogo noruego se gana una beca en Noruega para escribir un libro sobre Cuba,
Y se le ocurre la mala idea de gastar toda la beca en un carro en La Habana y empezar a botear, como se dice en Cuba, empezar a manejar el carro como taxi. Bueno, ¿y cómo llegó esa idea? ¿O cómo llegué yo a la isla? Quiero hablar 5 minutos sobre eso para poner el contexto para la conversación, y luego también quisiera escuchar opiniones de ustedes y tener una conversación flexible. Yo nunca era dentro de esos jóvenes que tenían un cartel en mi cuarto de Che Guevara. Yo, de hecho, no tenía planeado ir a Cuba. Estuve en México en el 2014 visitando familia, que tengo familia en México. Y tomé un viaje con mi pareja entonces a Cuba, encontramos boletos baratos y aterricé en La Habana en diciembre de 2014. Había ganado una beca, de hecho, para hacer un estudio antropológico en África del Sur. Lo que pasa en La Habana en diciembre de 2014, como algunos de ustedes saben, es que se abre un acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, que vuelven a formar relaciones diplomáticas y se van a abrir embajadas en ambos países. Y al mismo tiempo se están ocurriendo reformas internas dentro de la sociedad que está en marcha ya desde hace unos años. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, Cuba se conecta al Internet por primera vez en un sentido amplio. Está al llegar los turistas del Yuma, como dicen en Cuba, de los Estados Unidos, vuelven a Cuba. Hay una apertura supuestamente política también, que tiene que ver con la desaparición de una generación histórica revolucionaria que han gobernado el país durante más de 50 años. Aquí está la muerte de Fidel Castro en el 2016. Entonces, me doy cuenta dentro de, creo que 3 horas o 2 horas estando en La Habana, que no voy a realizar ningún estudio en África del Sur. Regresé a Oslo y toqué la puerta en un edificio como este al profesor mío, pidiendo que si pudiera cambiar mi doctorado de África del Sur a Cuba. Y me miró como muy solemne y muy serio, hablando de una lista de 50.000 libros que tenía que leer sobre la historia caribeña y aprender de hablar español mejor, etc. Pero me permitieron regresar y cambiar mi estudio, y entonces solicité ese fondo para escribir un libro, y se me ocurrió, aterrizando en La Habana, viendo lo primero que vea un extranjero en Cuba, que esto es un museo de carros antiguos. Es el museo de carros antiguos de aire libre más grande del mundo, y se me ocurre la idea de, mezclado con la antropología y la literatura, de hacer como un experimento, invertir el dinero que había ganado en una vieja con colorete, como dicen en Cuba, una cosa que parece bella afuera, pero por dentro es una mierda. También empecé a trabajar en una feria como esta para realizar mi estudio de doctorado. Yo, siendo antropólogo, tenía la convicción de que no basta en entrevistar a la gente, no basta en hacer encuestas, sino que también tenía que rodearme en la misma mierda donde todo el mundo estaba rodeado, y entonces empezar a trabajar. Y el trabajo con el taxi forma parte de ese proyecto, pero también trabajaba en una feria. Eso es la vista de mi cocina.
que también es la portada de la versión noruega. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a sacar plata en el cajero 10 o 15 veces y tengo entonces un monto de $13,000 para comprar ese carro viejo. Me empiezo a relacionar con 3 personajes, que son los 3 personajes principales del libro. Uno es Catalina, que es miembro del Partido Comunista de Cuba y al mismo tiempo una reina del underground de La Habana, que hace 20 negocios ilícitos en un día y que por alguna razón quiere colaborar y hacer un negocio de taxi con un estudiante noruego. Nunca logré bien entender por qué, pero ahí empezamos. La segunda es Lynette. Bueno, aquí van a ver, mientras hablo, cómo se ve manejar un taxi en las calles de La Habana. Manejar un taxi en La Habana siempre digo que parece más al manejar un barco que un carro. Es una cosa corporal muy intensa y casi nunca es así. O sea, que casi nunca está en la calle, casi siempre está en el taller. Es como un caballo, ser dueño de un caballo, no de un coche. Entonces, eso es como un eje, un tercio del libro que se trata del negocio del taxi. La otra historia que cuento es sobre Lynette, que es una amiga mía que se sale de una relación tóxica personal con un ruso, que también simboliza un poco la situación de Cuba, ¿no? Sin darme cuenta, pero después me di cuenta que sí, Cuba también ha salido de una relación tóxica con Rusia y ella, saliendo de esa relación con el tóxico Dmitry, empieza a meterse en un curso de emprendimiento y quiere lanzar un negocio en La Habana y liberarse personalmente a través de eso. Eso es su aventura. Y el tercero es el amigo mío, un bloguero. En ese entonces habían blogs en Cuba y Norges Rodríguez es un santiaguero que sale del closet en el 2013, al mismo tiempo que abre un blog y empieza a escribir cosas contestatarias, empieza a dar su opinión con la peligrosa convicción de que ahora sí se puede hablar de cualquier cosa en Cuba sin correr riesgo de problemas políticos. Y quiero leer una parte del fin de mi trayectoria, sin revelar lo que pasa con esos 3 personajes, pero para hablar un poco de cómo yo cambié un poco mi visión sobre Cuba. Porque yo era entre esos muchos extranjeros que cuando uno piensa en Cuba hay un pensamiento que es automático, que es que Cuba se está cambiando rápido y hay que ir a visitarlo pronto antes que cambie, ¿no? Antes que se abra el primer McDonald's. Y yo también era entre esos extranjeros que venían a Cuba para registrar y observar, estudiar las cosas que se estaban cambiando, la aceleración de la historia en Cuba. Y salgo de Cuba con una apreciación más hacia las cosas que están paradas, que la situación que está congelada. Y en la última lectura que voy a hacer,
trato de capturar un poco de eso. Y ahí me quedo y empezamos la conversación. Esto es un poco penoso porque, sabes que cuando uno escribe, es una cosa muy como íntima y no muy casi secreta. Y después me doy cuenta que todo el mundo va a leer esto y me sorprende, porque aquí he escrito un capítulo cuando, y ustedes me perdonan, pero Lynette, la protagonista, la empresaria, me había ofrecido una dosis de la droga LSD, y porque había un huésped de su casa que había dejado un cuarto de LSD en su casa, y un día Lynette me dice, ¿te da por tomar esto? Y dije, ¿por qué no? Y aquí he contado entonces la historia de ese trip en un capítulo, y eso es el final del trip. Me esforcé por mantenerme despierto unos segundos más. No quería que este viaje llegara a su fin. Pensé en Juan, el antiguo dueño del carro. ¿Dónde estaría ahora? ¿En qué lugar del mundo? Ya no lo culpaba por querer irse de Cuba. Juan no se había dejado engañar por los líderes y personajes ilustres que hablaban de reformas y cambios históricos. Lynette iba en la misma dirección. Se sumaría a la corriente de jóvenes que se marchaban de la isla convencidos de que el país en realidad no cambiaba. Pensé en todos los que iban en sentido contrario, con la ilusión opuesta. Turistas, celebridades, fotógrafos, escritores y otros que querían visitar Cuba antes de que fuera demasiado tarde. Se apresuraban a ver los viejos carros, se apresuraban a ver a los cubanos en la puesta del sol. En el aeropuerto, la distancia era corta entre quienes llegaban con ilusión y quienes se iban desilusionados. Los que llegaban a la isla enamorados y los que partían con el corazón roto. En la sala de tránsito rozaban sus hombros en direcciones opuestas y sin embargo había un abismo entre ellos. En ese abismo estaba la historia que yo quería contar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Stoll, por esa presentación. Tenemos por Zoom a Lori Sanata, que es un profesor de la Universidad de Bolonia y historiador. ¿Y cómo está? Ahí lo estamos viendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Bueno, están huéspedes en mi institución, es una felicidad tenerlos aquí, les mando saludos desde Italia, por supuesto. No le voy a robar mucho tiempo, porque siempre es aburrido escuchar a alguien a distancia, pero algunas reflexiones sí quiero hacerlas. Pero antes de las reflexiones, quiero felicitarme con el autor. La verdad que para mí este viaje de este libro fue extraordinario. Y ahora que veo el autor tan joven, encuentro extraordinario la sensibilidad que tuvo transmitir después de su experiencia en Cuba, porque yo leyéndolo, la verdad, me encontré con una sensibilidad especial para entender una realidad que es una de las realidades más malentendidas y más equivocadas por todos los mitos que se le han construido alrededor a lo largo de décadas. Y se ve que es una persona, el autor, con mente abierta, extraordinariamente abierta, y esto es para mí lo mejor que pueda existir. Se lo digo a él porque a Norges, a Taylor, a Lynette, yo me enamoré de Lynette, me parece un personaje extraordinario, una mujer extraordinaria que hace un recorrido de una fuerza. Fui hasta en internet para ver
la empresa que ella abrió, ¿no? Con su gata y todo. Había Catalina, una especie de tiburón del suburbio del Partido Comunista Cubano. A Yaima, una mujer con un perfil extraordinario, de una fortaleza impresionante. Es un libro que realmente uno lo lee como una novela, pero sabe que son historias de vida concreta, y a través de esas historias de vida concreta se pueden decir de Cuba o se pueden explicar de Cuba las dinámicas más profundas, más viscerales. Y después de leer este libro, yo que he dedicado una larguísima biografía política a Fidel Castro, a la que dediqué muchos años, la verdad que me da mucha envidia este libro, porque está tan bien escrito, tan bien traducido. El consejo de leerlo en castellano, pues está muy bien traducido, la verdad es fantástico. Pero esa es la mejor manera de transmitir las cosas, a través de la vida de las personas, de la persona concreta. Y este libro yo creo que lo logra de forma impresionante. Después la locura genial, porque pensar a un joven antropólogo noruego que recibe una beca e invierte la beca para comprarse un almendrón en Cuba. Yo estos días lo comentaba con colegas, amigos, conocidos, y nos morimos de carcajadas, porque me parece una inventiva, una originalidad extraordinaria. La verdad, muy agradable todo. Agradable no es la palabra correcta, porque yo leyendo el libro a veces tuve ganas de llorar y a veces me morí de risas, porque hay las dos cosas, ¿no? Hay mucha vitalidad en este libro. Bueno, esto se lo debía a ustedes para que tengan ganas de leerlo. Este libro se lee, realmente se disfruta como una novela extraordinario, pero también se lo debía al autor, porque la verdad fue una experiencia para mí enriquecedora y agradable. La experiencia sí fue agradable. Después hago comentarios sobre algunos, se podrían sacar mucho más, algunos de los elementos históricos. Yo soy un historiador de la política, del pensamiento político, de las instituciones, pero algunos de los elementos que se pueden sacar de este libro como enseñanza. En ese sentido, quien conoce Cuba, quien la ha estudiado, no es que descubra cosas que no conocía, pero la ve realmente en la vida de las personas, y esto es extraordinariamente llamativo. Y el título podría ser, qué sé yo, las heterogénesis de los fines, o si prefieren, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Porque todo el libro mete a nudo, desnuda realmente, sin piedad, ni siquiera contradicciones, es más fuertes. Eso es, la heterogénesis de los fines, del tipo de orden político, social y moral, especialmente construido por la Revolución Cubana desde el comienzo, desde 1959 para acá. Son tres los principios que quiero medir a través de la experiencia del libro, ¿no? De leer este libro y de la vida de los personajes de ese libro. El primero de estos principios es el principio de la solidaridad. Cuando falleció, poco antes de fallecer, Fidel Castro, que bueno, tenía un ego bastante desarrollado, ¿no? Pero Fidel Castro, antes de fallecer, anticipó que se iba en paz, tranquilo, porque había cumplido con su cometido. Su pequeño cometido, dijo textualmente, era de haber eliminado 2000 años de individualismo. O sea que había devuelto Cuba. Ustedes sepan que después de la revolución, después de triunfar, cuando bajó de la sierra, Fidel Castro le anunció a los cubanos: vivirán en paraíso. O sea, no le dijo vivirán un poco mejor, trataré de mejorar la enseñanza, lo que sea. No, vivirán en paraíso. Y bueno, se fue convencido de haber eliminado 2000 años de individualismo. Ahora, primero, hagan hincapié en la fecha, 2000 años. No es casualidad.
Fidel Castro siempre pensó en cierta medida que él iba a crear el reino de Dios en la tierra. Fue formado por jesuita, era jesuita profundamente y ese era el sueño de su vida. Y el sueño, eso lo digo porque Jesucristo, lo estamos viendo también en estos días, es uno de los mitos políticos más recurrentes y más abusados a lo largo de la historia. Ahora, leyendo ese libro, se ve que ese mito de la solidaridad, de haber eliminado el individualismo, eso es un mito. Ahora, esto es un mito en cualquier lugar, o sea, cada cierta cuota de egoísmo, de individualismo, llámenlo como quiera, siempre se queda, ¿no? Tal vez forme parte de la naturaleza del hombre, pero el tema es que es precisamente el tipo de régimen que él quiso crear para eliminar el egoísmo, el individualismo, hasta que cuando hizo la reforma agraria no quiso dar la propiedad privada a los campesinos, porque decía explícitamente que la propiedad privada era la mayor tentación, la que volvía realmente el hombre egoísta y por lo tanto mejor no darle la tierra a los campesinos. Entonces, su sistema que debía impedir el individualismo, se nota muy bien en este libro, que en realidad lo fomenta todo el tiempo. Los personajes del libro en cuestión están tratando, como todos los cubanos, de sobrevivir en un sálvese quien pueda cotidiano, o cada uno individualmente. Claro que después hay solidaridad entre las personas, ¿no? Pero no hay una red de solidaridad a nivel de país, porque en el país es un sálvese quien pueda. Cuenta el autor, hay la época del papel higiénico y todos a buscar el papel higiénico. Hay la época de otro bien que había desaparecido y reaparece. La pobre Lynette está sin agua el día que llega el primer huésped, pero llega agua al final. Ahora, lo más importante a ese respecto, hay un tramo, una frase en cierto momento del libro donde el autor observa que los personajes del libro, sus amigos, sus conocidos, hablan todo el tiempo de negocio, hablan todo el tiempo de dinero. No porque le gusta especialmente hablar de negocio y de dinero, es que no pueden hacer otra cosa, porque es la sobrevivencia, es el sálvese quien pueda. La única posibilidad para sobrevivir en Cuba es precisamente hablar de negocios y de dinero. Y si lo piensan, es el heterogénesis de los fines. O sea, Fidel Castro quería eliminar el dinero, quería eliminar el negocio, quería eliminar la relación mercantil entre las personas y ha terminado mercantilizándolo todo. Impresionante. Segundo tema, la igualdad. Es lindo la igualdad. ¿A quién no le gusta la igualdad? Y la idea era crear una sociedad de hombres libres y iguales. Iguales. Todos iguales. Ahora, repito, ¿quién conoce Cuba? Bueno, sabe cómo funciona, pero ¿cómo lo cuenta la historia personal de estos personajes? Nadie. O sea, no hay ninguna igualdad. Aquí no existe el ciudadano universal, no existe el Estado de Derecho donde todos somos iguales frente a la ley y podemos reclamar este principio básico. Después puede funcionar más o menos, hay democracias donde funciona mejor, donde funciona peor, pero aquí el ciudadano universal no existe. Lo que existe es la sociabilidad típica de una sociedad castal. Pero las castas no están definidas generalmente en términos de pertenencia aristocrática antigua o a la burguesía, a la aristocracia. No, es la cercanía o la lejanía del poder. O sea, en Cuba, no casualmente muchos cubanos no hablan de socialismo, hablan de sociolismo, ¿no? Hay que conocer personas. Y aquí el personaje de Catalina es mítica, porque Catalina realmente es una genia de saber disfrutar, siendo miembro del Partido Comunista y siendo además una contralora, ¿no? Se supone, de la observación de la ley, se mueve en esta tierra de nadie, donde nada es realmente legal y nada es realmente ilegal, en esa zona gris donde lo que cuentan no es la ley,
no es el Estado de Derecho, sino que es la cercanía al poder. Y esto mata la igualdad. Toda la historia especialmente de Catalina, pero también de sus referentes, porque Catalina está obligada a corromper porque del otro lado están acostumbrados a ser corrompidos. Todo es corrupción y complicidad, inevitablemente. Ahora, claro que esto implica que quien tiene algún dinerillo para corromper, quien tiene amigos en la familia, quien tiene amigos en el partido, es más igual que los otros. Hay el cuento extraordinario del autor que va con Catalina a hacer el registro del almendrón para que le den el permiso para circular. Y el almendrón es un viejo coche del año 53 y no está en condiciones técnicas para circular. Ahora, Catalina logra corromper a todos, o sea, a quien la hagan pasar antes en la cola, a quien le permitan arreglar el coche para que después lo hagan circular. Y claro que esto, por un lado, el resolver a nosotros los latinos nos encanta, ¿no? A mí yo leía La Habana, pero me me imaginaba en Nápoles, qué sé yo, algo así, ¿no? Donde todos tratamos de salir, de zafar de algún inconveniente, pasando alrededor de la ley. Pero claro que al hacer así, Catalina, como hace regularmente todos los cubanos, todos los días para sobrevivir, estaba rompiendo el principio de igualdad. O sea, tenía dinero para corromper y le pasaba delante de la cola a otro. Podía hacer circular un carro que otro no podría haber hecho circular. Todo era inigualdad, no igualdad. Y el tercer principio es el que más me duele. Me duele profundamente, que siempre me amargó de Cuba, pues yo también, que soy, como ven, mucho más viejo del autor, y por lo tanto mi sueño con Cuba, que yo también lo tuve cuando era joven, se fueron hace mucho, desde cuando empecé a estudiar no solamente Cuba, sino los fenómenos populistas latinoamericanos, y entonces traté de entender su relación con cosas muy antiguas, con el sistema castal de la colonia, con la herencia hispánica del confesionalismo religioso y muchas otras cosas con las cuales aquí no las quiero aburrir, pero que son muy útiles para entender y disfrutar este libro. Pero el último tema que me duele más es el tema de la moral. Para que tengan idea, ustedes piensen que en la primera etapa de su revolución, Fidel Castro prometió riqueza, pero la prometió de forma, bueno, como lo hacía Fidel Castro. Seremos el país más rico del mundo, no en 1000 años, en 10 años, dijo Fidel Castro al comienzo de la revolución, o sea que creía en la riqueza. Estaba convencido que al liberarse del imperialismo norteamericano, Cuba se transformaría en el país más rico del mundo. Juró, palabras suyas, que Cuba produciría más agrumes que Israel, mejor camembert que Francia, mejor vino que Italia, más leche que Holanda, así. Y como sabemos, las cosas no fueron tan así, no fueron para nada así. El modelo de colectivización y de destrucción de la propiedad privada terminó creando pobreza, enorme pobreza. Tan es así que el último Fidel celebra la pobreza, como los jesuitas de las reducciones del Paraguay celebraba la santa pobreza. Y entonces, cuando alguien se quejaba de la pobreza en Cuba, él decía, bueno, ustedes hablan tanto del PBI, que los países ricos tienen un gran PBI. Y el PBI moral, decía, o sea, ¿qué quería decir? Quería decir que los otros eran superiores materialmente, pero Cuba era superior espiritualmente. Tiene la moral. Demagogia, lamentablemente, mucha retórica. En este libro, Taxi Habana, que les recomiendo que lean, no hay espacio para la moral, solo hay espacio para la doble moral. Lo que existe no es la verdad. La verdad no se puede decir en Cuba. Es realmente prohibido decir la verdad. Todos los personajes de este libro le tienen miedo a la verdad y cuando dicen la verdad lo pagan y lo pagan carísimo, lo pagan sobre su piel. La doble moral es
fingir sabiendo que todos fingen y que todos saben que están fingiendo. En las relaciones de todos los días, con los vecinos, con la autoridad, con lo más entretenido al respecto, yo un poco me reí, pues las cosas que yo estudié toda la vida, la relación entre política y religión, y cuando Catalina cuenta que cuando joven decide adherir al partido. Y en aquella época, recuerda el autor, el Partido Comunista no admitía la religión. No se podía ser católico y comunista. Ahora, era ridículo. Era ridículo porque todos sabían que los dirigentes de la revolución habían sido católicos, varios de ellos dirigentes de la Acción Católica, el mismo Fidel Castro, un jesuita de todo, de pies a cabeza, y además todos los cubanos por la historia de la isla eran católicos. Y lo digo como ejemplo de doble moral. El tema es que el comunismo o el Partido Comunista pensaba ser la nueva religión y no podía haber espacio para dos religiones, para dos iglesias, para el partido y para la conferencia episcopal. Y entonces, ¿qué dice? Catalina dice, yo sabía que me iban a preguntar si yo tenía imágenes religiosas en casa, si yo era creyente, si rezaba. Ella lo sabía que se lo preguntaban. Entonces le dije que no, que yo no tenía nada que ver con la religión, pero mentí. Y era obvio que mentía. Ahora, aquellos, los funcionarios del partido que la interrogaban, también estaban mintiendo. También sabían que ella iba a mentir. La mentira es el fundamento sobre el cual se basó la convivencia entre las personas. En algunos casos, y se ve en el libro, algunos valientes no, piensan que se pueden cambiar. La historia de Taylor y de Nogres es realmente conmovedora en ese sentido. Son jóvenes, quieren cambiar, piensan que se puede cambiar. El autor se queda un poco mal, dice, y amargado cuando encuentra un tal Juan, que es el que le vende el coche, y dice, bueno, no me gusta mucho que ese señor no tenga ninguna esperanza. Pero claro, era otra generación, ya lo había visto todo, ya no creía en la posibilidad de cambiar ese sistema. Porque efectivamente la mayoría de los personajes de este libro se han adaptado. Lo dice en un momento del libro, el autor lo hace decir a uno de sus personajes, para sobrevivir hay que adaptarse, y adaptarse es mentir, o aceptar que la mentira se ha vuelto verdad. Bueno, nada más, lo felicito muchísimo, la verdad es un éxito, yo espero encontrar una editorial italiana que esté interesada en traducirlo, no puedo prometerlo pues no tengo este poder, pero realmente que se hable así de Cuba, con esa sinceridad, honestidad y sensibilidad no es común. Felicitaciones. Te cedo la palabra por si quieres decir algo con respecto a los comentarios del profesor. Bueno, profe, me tienes casi mudo, ¿no? Porque has dado unas palabras muy auténticas y muy poderosas para mí. Y solo sí quiero agradecerte que lo has leído con tanto cariño, tanto interés. Y yo quiero compartir tus palabras con los protagonistas del libro, que yo sé, estoy 100% seguro que se sientan muy identificados y que se sientan como yo también muy escuchados. Y entonces, sí, me quedo con esto. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos en conversación. Con mucho gusto. La verdad que sí, un placer si puede transmitirle esto a los amigos. Bueno, muchas gracias, muy conmovedoras las palabras del profesor. Yo quiero agregar algo que es con respecto a lo que tú dices, ¿no? De que a estas personas en el libro les importa mucho que la gente se interese por ellos. Y yo creo que como venezolana y sintiéndome también muy conmovida por la causa de Cuba y por los sufrimientos de nuestros pueblos que tantas cosas tienen en común,
Creo que cuando alguien habla de nosotros y se pone nuestra causa sobre la mesa, siempre es conmovedor porque finalmente lo que pasa en un país termina por atravesar nuestra vida, ¿no? Llega un punto en este tipo de crisis que uno es parte de la crisis y la crisis es parte de uno, así que me parece también muy valioso desde mi perspectiva que se cuente la historia de la vida de los que pasa en Cuba y ojalá suceda en todos los pueblos que sufren en el mundo. Y bueno, le doy la palabra a Juan, que es antropólogo y nos va a contar un poco más de sus comentarios del libro desde la investigación y la antropología, ¿no? A ver si ahí funciona, ahí se escucha bien, sí, gracias. Soy antropólogo, soy economista y aparte quería, justo para seguir con los comentarios del profesor Sanata, es decir, en algún punto yo era una audiencia perfecta para este libro por dos razones que deberían haberse negado entre sí. La primera es que yo lo conocí a Stolle en otra situación de nuestras vidas, hace 3 años más o menos, porque yo, que estaba haciendo mi doctorado en antropología, me había especializado sobre los taxis de Buenos Aires. Mi primera carrera era economía y en la transición hacia la antropología estaba pasando con ese nuevo proyecto. Y presentando mi trabajo en la Universidad de Oslo, en la audiencia, en el departamento, si mal no recuerdo, de geografía, estaba Stolle ahí sentado y después nos fuimos a conversar. Tiempo después, yo fui uno de los lectores privilegiados de su excelente otro libro, porque aquí hay que hacer la publicidad como se debe, Las luchas en el mercado, que salió con la editorial de la Universidad de Pensilvania. Es un libro de matriz académico que me mostró a mí cosas que yo ya suponía que era historia, aparte de todas estas cosas que se han dicho con las que estoy de acuerdo. Es un excelente antropólogo. O sea, en esos sentidos, para mí acercarme al libro era simplemente la continuidad de un vínculo intelectual que había nacido por otro lado. Ahora, lo otro que a mí me hacía una audiencia perfecta para este libro, que creo que habla de la virtud del libro en línea con lo que ya se comentó, es que yo de Cuba no sé absolutamente nada. Es decir, sé lo que sale en los diarios, lo que sabemos en general quienes vivimos en Latinoamérica, estoy enterado superficialmente, pero lo conversábamos ayer con el resto del panel, no estoy capacitado para hacer comentarios de índole intelectual o de análisis político, pero ahí entra la virtud de este libro, que es capaz de interpelar con una visión bastante intensa, son 400 páginas, a alguien que no sabe cómo situarse con respecto a esta gente, a estas realidades, por fuera de este libro. Eso es lo que lo hace un libro excelente. Es decir, la marca de la buena narración, de la buena lectura, es precisamente que yo no tenía idea, no tenía punto de entrada obvio para estas ideas, para estas realidades, más que lo que hubiera leído en los diarios o lo que sabe cualquiera por existir en Buenos Aires. Otra de las cosas que a mí me parecieron notables del libro, que lo conversamos ayer con otras personas en una reunión que tuvimos a propósito de este evento, es que es notablemente difícil, y acá quiero reservar esa virtud para el Stoll antropólogo, hay virtudes del Stoll escritor, pero hay algunas que quiero reservar para el antropólogo. Es muy difícil escribir un libro que podría refugiarse en el costumbrismo, es decir, en descansar en un culturalismo muy intenso, pero que hubiera perdido un montón de lectores que no están necesariamente, que no son letrados en ese costumbrismo, en esta sociedad en particular. Y una de las cosas que saltan a la vista, probablemente por su interés en dinámicas económicas y políticas, es que se va enhebrando la historia y se entra a estas relaciones sociales que son bastante intensas. Comparto también con lo que decían antes, hay sufrimientos, hay alegrías, hay desesperanza, hay algo de moral, para picantear un poco la conversación, hay algo de moral, me parece a mí, que pasa por ahí por otros lados, pero esto hace también que sea un libro particularmente disfrutable, es decir, es un libro de entrada que te interpela y te trae a ese lugar como la buena literatura sin necesidad de obsesionarte con argumentos culturalistas. Pero antes de seguir, yo quería hacer una serie de preguntas a Stoll para poder también volver a situarlo como protagonista de este evento, que es, yo sabía de su trabajo en el mercado, sabía de su trabajo en el taxi y de otros trabajos en paralelo, y la pregunta que quería hacer es, ¿qué exactamente sentís vos que aprendiste a través del taxi sobre Cuba y sobre el momento excepcional que estaba pasando Cuba, o que se vivió como excepcional, a conversar después, que pensás que no hubieras aprendido si no hubieras sido a través del taxi? ¿Sí? ¿Me entendés la pregunta? Sí, lo entiendo. Muy buena pregunta.
Y creo que pones el dedo en un punto interesante, porque como tú sabes, Juan, también trabajaba yo en una feria de ropa y zapatos, donde también experimentaba y registraba muchas de las paradojas cubanas. Un entendimiento generalizado que tuve detrás de vivir 2 años haciendo negocio o metiéndome en la caliente, como dicen, es que prácticas informales forman parte de la clave de la economía cubana, que por lo menos en mi parte del mundo, no sé si aquí en Argentina, pero en mi parte del mundo siempre hay irregularidades, hay informalidad, hay zonas grises que se practica, pero tras de los años viviendo en Cuba me di cuenta que eso es como un cornerstone, una clave de la economía, que sin eso no funciona, se cae todo. Y ese entendimiento también lo tuve en la feria, trabajando con carretilleros, pregoneros en la calle, pero nunca lo tuve de esa manera corporal, íntimo, que tuve con el carro. O sea, cuando tienes que cambiar una rueda por 10ª vez en una semana, o cuando tienes que cargar 5 litros de petróleo robado en la calle para echarlo, o cuando se quema el carro cuando estás manejando, es un sentido corporal, es un ataque corporal, y entonces ser responsable del carro o hacerme responsable del carro fue una manera de meterme o profundizarme aún más en la economía y en esa realidad, creo yo. Me das un pie perfecto para una pregunta basada sobre uno de mis elementos preferidos del libro, que es uno de los elementos que también mencionó el profesor. Cuando están yendo ustedes a hacer la inspección del auto, que está en Catalina, esta persona absolutamente fantástica, es una mezcla para los argentinos en la sala, es una mezcla de puntero peronista, líder carismático, es decir, todo eso junto, es uno de los personajes más entrañables del libro, personajes en el sentido conversacional, ¿no? Cuando están yendo a pasar esa revisión técnica, Catalina resuelve. De hecho, el título de ese capítulo es El arte de resolver. De ese capítulo retengo, primero quería abrir la conversación en esta dirección. El arte de resolver, no resuelve cualquiera. Es decir, tendemos a hablar de estas informalidades como si estuvieran al alcance de cualquiera, pero son realmente una habilidad bastante sofisticada. Es decir, resolver es en ese sentido de resolver, activar para que, como dicen mis alumnos ahora yo estoy llegando a la edad en que hablo de los jóvenes y es la generación siguiente a la mía, alguien que resuelve, y ya te me hacen así con la mano los chicos. Eso, es decir, resolver en este entorno no está dado para cualquiera. Es decir, Catalina en ese sentido es una persona excepcional. Pero aparte, sobre el final de esa anécdota, de hecho en la página 159, por si querés recordarlo para después, dice Catalina, hay que resolver. No, créeme, te lo estoy diciendo, no lo busques ahora. Qué vergüenza. Decí que es el escritor, porque si no, hay que resolver, pero tampoco se puede andar sin disciplina. Es decir, hay una paradoja en las economías informales en general, que es muy saliente en este libro en particular, y lo hace, es uno de los fuertes del libro, que es que la economía informal en realidad tiene formas bastante definidas. Es decir, la disciplina de la informalidad es a veces hasta requiere más tenacidad, más rigor y más sutileza incluso que la disciplina de la formalidad, porque sos vos. Durante el libro se sucede evento tras otro, que por un lado, como provocación a la intervención anterior, me pregunto si no es simplemente el mercado por otros medios. Es decir, esto no es una economía de mercado, pero al final del día es el mercado que entra por otros lados. Como siguiente provocación, me pregunto si esto es un problema de egoísmo, individualismo, o si hay, acá para no ponernos demasiado antropológicos, o si hay sutilezas que se nos escapan en esa terminología, que hacen a la complejidad de las relaciones sociales para sostener una vida de un día al otro en un entorno donde sin esa capacidad de resolver no hay agua en el edificio. No para glorificar
el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero si no resolvés, no hay agua, punto. Es decir, para empezar. Te lo dejo ahí como provocación, es decir, pero para mí una de las cosas más importantes del libro, y hasta como contribución intelectual que se ve en tu otro trabajo, pero que sale particularmente acá sin esfuerzo, en un trabajo literario, son estas ideas que están un poco geminadas. Digamos, esta idea de que la informalidad requiere una estructura bastante ordenada, o sea, para ser informal bien hay que ordenarse bien, disciplinada, rigurosa, etcétera, etcétera. Y esta idea de que quizá ese mercado, que algunos ansiaban, otros no, etcétera, etcétera, estaba, que al final era el mejor postor, ciertas cosas. Esto refleja de algún modo tu experiencia, otras partes del libro, o cosas que quizá no cupieron en el libro, pero que te trae esta idea de la formalidad, la informalidad y de la disciplina que se requiere para realmente ser informal bien. Bueno, gracias Juan, muy buena pregunta y quiero compartir un pedacito de mi experiencia en la feria donde trabajaba para ilustrar lo que estás diciendo del orden que existe dentro de la informalidad, porque la informalidad no es falta de orden, se trata de una conexión con el Estado, ¿no? Lo que está registrado con el Estado, lo que sea visible para el Estado, pero orden sí sobra y no es caótico. Y el siguiente ejemplo lo muestra. En Cuba, en mi tiempo, casi que eran entre 1 o 2% de la población tenían cuenta de banco. ¿Okay? Casi nadie. Ahora es un poco diferente, pero no existía, no estaba registrado. Pero, ¿cómo entonces un sector entero, privado, podían acceder fondos y crédito? Habían negocios bastante grandes, de 3 restaurantes o pequeños, de un puesto de mercancía en una feria, pero aún así requiere inversión, ¿no? Y ahí entra la institución popular que se llama La Vaquita. Aquí no creo que existe, sí, existe. Existe aquí. Poner todos un poco de plata. Ajá, la ponina. Y es en inglés se llama Rotating Credit and Savings Association. Es una manera informal de crear crédito, que todos que trabajamos juntos ponemos cada semana un monto y se surge un fondo grande. Había personas en esa feria que compraba su casa con esa institución, La Vaquita. Entonces, es un sistema muy desarrollado, muy elaborado, pero completamente informal, completamente invisible desde el punto de vista del Estado. Entonces, eso es una ilustración de lo que estás diciendo, que existe orden fuera de lo que sea visible para el Estado. Y con respecto como spin-off de esta pregunta, algo que es notable a lo largo del libro, con respecto, bueno, para los que no lo leyeron todavía, hay 3, yo diría 4, porque Taylor me resultó entrañable casi como si fuera uno de los 3 personajes principales, así que voy a hablar de 4 personajes principales para poner a Taylor sobre la mesa. Hay en esencia, están Lynette y Catalina, y Taylor y ¿Norges o Norges? Norges. Lo que es saliente durante todo el libro, al punto tal que viene de mí este comentario, las figuras más resolutivas, las figuras más ejecutivas, las figuras que hacen funcionar estas relaciones económicas, son en general las mujeres. Me di cuenta hasta yo. Te quería preguntar si nos podés contar más, pero antes, ¿obedece esto simplemente a que uno como antropólogo forma ciertos vínculos y va siguiendo esos vínculos y caen las cartas sobre la mesa, que eso es una posibilidad real en la antropología,
¿Fue una decisión literaria o narrativa para ordenar? Porque sé que algunas de estas personas están bajo seudónimo para protegerlas, obviamente, y obedeció a una reedición para ordenar la narrativa o para protegerlas. ¿Esto es así? ¿Encontraste, o qué, si alguna, estas habilidades de resolver y estas habilidades de hacer funcionar estas relaciones, las encontraste vos distribuidas de algún modo no aleatorio entre los géneros? Ahora entra la tentación de presentar una visión coherente, un plan mío de elegir personajes. Pero creo que tú como antropólogo también puedes compartir el criterio de que nosotros como investigadores elegimos un tema, elegimos un sitio, pero luego el terreno nos elige a nosotros también. Y sí, era un proceso más orgánico. Y hay casualidades en ese aspecto. Por ejemplo, que todos los protagonistas del libro vienen del oriente del país. Es otro patrón. Sí. Pero sí, no hay un gran plan ahí. Lo voy a admitir. No, es la realidad etnográfica con la que te encontraste. ¿Querías? Si quieres, yo sigo después. Bueno, gracias, Juan, por tan buenas preguntas, ¿no? Yo quería llevarlo un poco más al plano político y actual. Cuba desde enero de este año ha estado en el plano internacional nuevamente como pocas veces, ¿no? Pasa algo con los países y con las noticias del mundo que entran y desaparecen del plano, y Cuba volvió a estar en agenda. Y les comentaba a ustedes ayer que antes era muy difícil encontrar información sobre Cuba en los medios argentinos, por ejemplo, y ahora casi todos los portales tienen algo sobre Cuba, ¿no? Es un tema que está muy en agenda por todo el contexto geopolítico de lo que está pasando después de la operación estadounidense en Venezuela el 3 de enero. Y tú escribiste este libro, Stoll, en otro momento en el cual Cuba estaba en agenda también por una acción de Estados Unidos, pero lo contrario, ¿no? Parecía que era una apertura liderada por Obama, en el que la isla, como bueno, tú narrabas, parecía estar, bueno, resurgiendo, ¿no? Y ahora Cuba, bueno, muchos políticos los que saben sobre el tema, expertos, dicen que está en su peor momento, ¿no? Incluso peor que en el periodo especial. Entonces ahora Cuba se podría decir que está más oscura que nunca, figurativa y literariamente, ¿no? Porque está pasando por una crisis energética importantísima. Tú que estuviste allí, que tienes tantos enlaces con esto, ¿cómo lees en este momento la situación cubana? ¿Es una esperanza de un final? ¿Es otra ilusión de algo que en realidad nunca se va a acabar? ¿Son nuevamente los años de la ilusión esta vez? Bueno, aquí voy a ser un poco humilde y aclarar que, o sea, no me cuesta un poco representar a todos los cubanos. Y yo sé que no es lo que me estás invitando, pero le digo eso porque yo sé que hay una variedad grande de emociones y de perspectivas dentro de Cuba. Tengo amigos que ven lo que está pasando en las negociaciones entre la administración de Trump y la cúpula y el gobierno en Cuba, que ven eso con cierta esperanza, porque sea lo que sea, se ha movido la mesa en la geopolítica y el régimen se está negociando con la espalda hacia la pared. Pero también tengo conocidos que tienen mucho temor, no simplemente pensando en una operación militar de los Estados Unidos, sino también que el resultado de los últimos eventos y de lo que se está en marcha en Cuba va a ser un cambio más hacia lo que ha pasado en Venezuela.
donde se ha cambiado un par de líderes y se ha soltado unos cuantos opositores, pero hasta ahora por lo menos mucho sigue como antes. Lo principal para hablar de la situación de Cuba de hoy es reconocer que la situación para el pueblo ahora mismo es la situación más grave que han tenido en los últimos, desde el inicio de la revolución. Que hay zonas en Cuba que tienen más de 20 horas de apagón, que casi no hay petróleo, están utilizando ahora las últimas gotas de petróleo en el país, un país que está donde la luz en todas las casas está conectado con el petróleo. Se empieza a derrumbar lo último que quedaba del estado de bienestar en las escuelas donde no hay profesores, los hospitales donde no hay médicos. Y entonces está a punto de un colapso económico. Y sea lo que sea sobre la mesa en esas conversaciones, todos los que somos amigos de Cuba, esperamos que cualquier medida que se tome, primero que se alivie esa situación. Y sí, existe un poco de todo. Los que tienen coraje para mantener un poco de esperanza y los que han perdido toda la esperanza y solo piensan irse. Y creo que la mayoría pertenece al segundo grupo. Hay una pregunta y un comentario que quería hacer por ahí, si después queréis abrir el piso para la gente que pueda hacer otras preguntas también, pero no quería dejar pasar un momento que a mí, insisto, como alguien que no conoce necesariamente la sociedad cubana, ni remotamente, tanto como los otros panelistas, pero solo la conoce conversacionalmente, hacia el final del libro estás narrando en un momento como 2 o 3 de estos protagonistas son invitados a ir a Panamá a conversar sobre, bueno, en fin, a salir del país, es parte de la anécdota. Y cuando ellos tratan de definirse a sí mismos, esto es parte de una estrategia probablemente de supervivencia, una estrategia política, una estrategia para resolver en favor de uno, ellos hacen todo un trabajo narrativo sobre sí mismos y sobre terceros para definirse como representantes de la sociedad civil, no como oposición. Entiendo, por supuesto, el sentido político inmediato de esta distinción, pero una cosa que te quería preguntar, que me llamó particularmente la atención y que te quería, para quienes no leyeron el libro y para quienes quizás no sepan tanto de Cuba como vos, ¿cómo se hace en la práctica, etnográficamente, para excavar ese espacio en un entorno político como Cuba, en un entorno partidario como Cuba, para cavar un espacio entre la idea, es decir, para acabar ese espacio de sociedad civil cuando la idea obvia es oposición? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay que armar un espacio para el cual no hay espacio retórico. No sé si se entiende un poco la pregunta hacia afuera, digo, es decir, ¿cómo haces en la diaria? ¿Cómo haces en los papeles? ¿Cómo haces con tus amigos? ¿Cómo haces al presentarte para que el pasaporte? Es decir, para articularte y presentarte públicamente como sociedad civil. Sí, entiendo perfectamente tu pregunta. Y eso es una de las tragedias, un aspecto de la tragedia política cubana que también está planteado en el libro, ¿no? Que a veces uno piensa que la oposición en Miami es un fenómeno aparte del régimen en La Habana. Pero la verdad es que son dos caras de la misma moneda, que hay una manera de hacer política y de gobernar que es muy binaria. Si no estás con nosotros, si no eres revolucionario, eres contrarrevolucionario. Y eso hace que
que no existe espacio para una cosa intermedio. Y las personas que intentan crear ese espacio se terminan siendo empujados o transformados en la oposición que requiere el régimen. Entonces eso es como un monstruo de dos cabezas que requiere al otro y que se alimenta entre el otro. Y por eso el approach de Barack Obama era interesante, era nuevo, porque no cayó justamente en esa imagen del imperio agresivo, ¿no? Ahora Trump cae perfectamente en el papel que quiere la cúpula en La Habana y viceversa. Entonces, sí comparto tu observación y es muy difícil defender o cultivar esa posición que no sea blanco o negro, que no sea derecha extrema en los Estados Unidos y una izquierda ultra autoritario en La Habana, ¿no? Y por eso creo que también mi posición como noruego siempre ha sido un poco distinto en esas conversaciones, que Noruega tiene como no compartimos el capitalismo salvaje de los Estados Unidos, pero tampoco compartimos el modelo fracasado de Cuba y comparto el criterio de que esos matices merecen ser escuchados y desarrollados y cultivados, no simplemente en Cuba, sino también en otras partes de este mundo polarizado. Ultimísima. Primeras páginas del libro. Vos abrís el libro con una cita del Gato Pardo, de Lampedusa. Para asegurarse que nada cambie, todo tiene que cambiar. Estoy reformulando, pero todos conocemos la cita y entendemos la pertinencia. En las primeras páginas, cuando estás entrando al libro, decís, esta es la historia, palabras más, palabras menos, esta es la historia de personas comunes en tiempos extraordinarios. Avanza el libro, avanzan 400 páginas, y uno cada vez se da cuenta, perdonen el sentimentalismo poético, pero es casi perfecto, para cerrar esta parte y abrir. Esta más bien es la historia de personas extraordinarias, de quienes se demandó una valentía desproporcionada, en tiempos que al final resultaron ordinarios, porque empieza el libro y no hay agua, termina el libro y no hay agua. Empieza el libro y si Catalina no resuelve, no hay auto. Termina el libro y si Catalina no resuelve, no hay auto. Empieza el libro y los que sueñan, los que tienen los sueños enormes de imaginar un país distinto, terminan como temían terminar a pesar suyo. Es gente de la que se demandó sacrificios, y no soy propenso a la etnografía moralista y mucho menos al sentimentalismo. Habiendo dicho eso, es gente realmente extraordinaria. Para sumar a lo que dijo Loris, para abrir la conversación hacia los demás, es gente que realmente te hizo, como decís vos, el trabajo de campo no se encuentra a nosotros. Algo habrás hecho para merecer gente tan extraordinaria, digo, para celebrarte un poco a vos también, no peques de demasiado humilde, pero da la impresión que los tiempos extraordinarios en realidad terminaron siendo los tiempos ordinarios. Como último pensamiento y si les parece seguir... perdón, pero yo cierro el rancho. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta más y después ya abrimos al público. Y llevándolo nuevamente, me parece interesante esto porque es un ping-pong entre tú que tienes una visión más antropológica desde el campo y yo que lo llevo más al plano geopolítico, ¿no? Cuba tiene una simbología muy poderosa en el mundo y particularmente en Latinoamérica como este parangón de la izquierda, ¿no? Hablábamos ayer este paraíso comunista de autos que se quedan. Y retomando lo que decían ambos sobre la dificultad de encontrar una postura media geopolíticamente, quería saber cuál era tu lectura entre la imagen que te habías hecho de Cuba, ¿no? Desde Noruega, en ese momento tan particular en el que todo el mundo quiere ir a Cuba para rescatar lo último que quedaba de esa sociedad idealmente moral, como decía el profesor,
y de lo de contraste ahora, ¿no? Porque creo que esa es un poco la pregunta que los gobiernos del mundo y particularmente los gobiernos de Latinoamérica se tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo enfrentamos a Cuba? ¿Cómo hablamos de Cuba hoy con lo que está pasando? Discerniendo las complejidades, ¿no? del caso cubano sin polarizarlo, sin ponerlo en un lugar binario, ¿no? Y cómo desde el mundo, desde Latinoamérica, se hacen posturas ante eso, ¿no? Bueno, gracias. Puedo terminar con eso, que una cosa que aprendí y que siempre pienso que es importante a través de mi experiencia en Cuba es que algunas veces vale la pena entender el mundo a través de la perspectiva de política del socialismo o de la izquierda contra derecha, lo rojo y lo blanco, lo demócrata y republicana, comunista, capitalista, estado gordo, estado ligero. Pero en algunos casos esa perspectiva, esas gafas nos hace ciego a cierta realidad. Y porque hay otro rango, otro eje que explica más la desesperación cubana, y eso es el contraste entre un sistema participativo y un sistema autoritario. Existe, en algunos casos, capitalismo un poco más participativo, existe socialismo participativo, pero también existen las versiones autoritarias. Y creo que esa diferencia es lo que se olvida algunas veces cuando supuestos amigos de la causa cubana se atreven a no escuchar a un pueblo que grita por algo diferente, que grita por su sufrimiento, y se echa la culpa de todos los problemas que tiene Cuba a su enemigo oficial, los Estados Unidos. Es decir, Cuba ha sido olvidado en ese sentido, según mi criterio, por la izquierda internacional, porque el gobierno tiene como su enemigo principal el propio enemigo de la izquierda antiimperialista. Y eso es una lección que creo que es importante, que la democracia es la base de una sociedad sana, que la participación del pueblo es la clave, que es como el oxígeno que uno requiere para realizar una vida digna. Y ese oxígeno no existe en Cuba, y no se puede hacerse ciego y echar la culpa a todos los Estados Unidos. Hay que solidarizar con el pueblo cubano y por su causa democrática, que al final del día es una causa digna en el plano, en el ámbito global, y es una causa importante en este momento, no solamente en Cuba, sino también en los Estados Unidos, en Europa y supongo que también en Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Stol. Abrimos ahora para preguntas del público. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Sí. Creo que se te escucha igual. Sí. Sí, sí. Como habrá notado, casi todo lo que comentó, excepto la cuestión de la
Hola, ¿diferencia? ¿Qué tal? Bueno, soy Ramiro Quinteros, abogado de Quilmes, y quería preguntarle, como habrá notado en esta exposición y las miradas y de los ciudadanos argentinos, muchas de las costumbres que ustedes tienen las tenemos nosotros sin tener necesariamente un gobierno de esa índole. ¿Piensa usted que son costumbres que son iberoamericanas, por así decirlo, y que más allá de modificarse el gobierno, evolucionar de alguna forma, siempre nos van a perseguir? Porque si lo ve de alguna manera en la historia entre España e Inglaterra, siempre han tenido esas mismas discusiones. España es moral, inteligente y literata. Inglaterra es evolucionada e industrial. Y entre esas diferencias siempre se han discutido entre ellos por las mismas razones. España es moral, es inteligente y literatura, e Inglaterra es avanzada, capitalista e industrial. ¿Piensa que son costumbres que nos podemos avanzar o nos perseguirán porque forman parte de nuestra historia? Gracias. Quiero preguntarte, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de práctica? ¿La informalidad? Exacto, eso. Ya. La cuestión de arreglar de alguna forma eso que es imposible, porque si lo podés ver, no solamente es para los argentinos, por lo que habrás visto, uruguayos, brasileños, franceses, italianos, españoles, portugueses, todos parece que tenemos las mismas costumbres en ese ámbito. Sí. Y como bien dijo el colega Bologna también, que le hace pensar en Nápoles, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices 100%. Solo voy a agregar una capa de complejidad histórica que define Cuba, que sí comparte mucha de esa historia postcolonial, colonial del continente. Pero también tiene una cosa que cuando lo pienso es increíble, que en pleno Caribe existe una sociedad que fue también tratado de adoptar el modelo económico, político, cultural de la Unión Soviética. Es decir, eso es para mí una locura total. El Caribe, que es como una cultura vibrante, viva, informal, alegre, emprendedor, que se mezcla con la arquitectura y las instituciones y las normas, la constitución incluso de la Unión Soviética. El resultado tiene que ser interesante. Acá, Daniel Montoya, bueno, felicitarte por el libro. No lo leí, pero ya es muy tentadora la presentación. Quería ir a una capa política, pero que tiene mucho que ver igual la respuesta, creo, con la investigación tuya. Cuba, en aquella época, esto que mencionabas vos del Imperio Soviético, entra en el mapa de la geopolítica de la disuasión nuclear. Recuerdo una oportunidad, estaba en Key West y vos a simple vista ves Cuba. Los misiles en la crisis del 68 tenían ese sentido. Tenías un misil ahí, del otro lado Estados Unidos, que intercambió en esa negociación unos misiles en Turquía que apuntaban a la Unión Soviética. Ese era el intercambio. Ahora, en este mundo donde ya no tenés el mundo de la disuasión nuclear, a mí me cuesta, y ahí me agarro un poco, a ver si vos quizás tenés una llave, ¿cómo puede entrar Cuba en el GPS de los intereses del juego actual, donde, por ejemplo, ahí veo tu colega venezolana, hay un río de petróleo que explica por qué Venezuela entra en el mundo, en el pasillo rápido de soluciones, y quizás otros temas. Por ejemplo, Groenlandia, que está cerca de tu patria, entró hace poco y tiene que ver también con otro juego geopolítico donde da la impresión, vos decís, Cuba, parte de qué guión podría ser en este juego
en un país que tiene una economía que al lado de Venezuela es indigente, y quizás eso explique en parte lo que fue parte del juego de un imperio, como un peoncito pequeño en el Caribe, a una dimensión que Venezuela ya es otro porte, es otra liga. Sí. Entonces, vos decís, Cuba, ¿cómo puede dar la idea como que el camino propio que no encuentre? Es muy difícil pensar de que alguien le tire una mano de afuera siendo un peoncito tan pequeño. Sí. De acuerdo. Inclusive Estados Unidos mismo podría hoy ocuparla en una noche, fácil, pero no lo hace. Sí. Y sí ocupa Venezuela o se ocupa de Medio Oriente rápido. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Nunca se sabe con el compañero en la Casa Blanca. Pero es verdad lo que tú dices, que Cuba no tiene una base material, físico, económico, como tiene Venezuela, que es el país que más recursos tiene en esta parte del mundo. Y entonces Cuba, lo que queda de Cuba es un país donde se importa casi 80% de toda la comida. Eso es un dato para mí clave, ¿no? Que Noruega, mi país que está cerca del Polo Norte o del Círculo Ártico, tiene una tasa mayor de autosuficiencia económica que Cuba, que es una de las islas más fértiles del planeta. No hay recursos, no hay industria, no hay producción casi de nada. Pero lo que tiene Cuba es una imagen ideológico que forma parte de la enseñanza de generaciones de jóvenes, de la generación de mi madre hasta las generaciones de hoy, que representa una esperanza a un mundo diferente. Y ahora está la isla en las manos de dos gobiernos autoritarios. Pero tengo la esperanza de que pueda desarrollar ese rol, ese papel de representar algo diferente, ideológicamente, simbólicamente, porque todavía tiene esa potencia. Aquí estamos, un público bastante grande para hablar de Cuba, y no creo que sería lo mismo si estuviéramos hablando de Ghana. Es decir, Cuba tiene todavía una potencia simbólica en la conciencia del planeta, y ahí también reside cierta esperanza. Bueno, tenemos muchas intervenciones y poco tiempo. ¿Cómo? Sí, buena idea. Vamos a sí, por favor. Tenemos pocos minutitos. Te doy la palabra aquí en la primera fila. Perfecto, sí. En primer lugar, muchas gracias por tu aporte y gracias por este libro. Mi pregunta va es, ¿cómo define el libro el concepto de la ilusión en el caso de Cuba desde tu experiencia? Sí. Sí. ¿Se escuchó bien, no? Sí. Quería saber si todavía sigue siendo gente de diferentes partes de Estados Unidos, de Sudamérica, Europa, de todo el mundo, los que pueden ir y los que no, si siguen siendo atenderse a Cuba por diferentes patologías que por la buena prensa que tiene la medicina cubana, en especial el hospital que dirigían los hermanos Almajeiras y el hospital de La Habana, si todavía sigue siendo gente a atender de otros países. Gracias. Gracias. Vamos con la última. Faltan dos. Sí, mi pregunta era, yo
observo un poco que los jóvenes de hoy en día, en general, ya no hay una imagen del Che Guevara como, y de Cuba en general, digo, como algo, era una imagen indiscutida el Che Guevara hace un par de años atrás. Digo, yo tengo 40 y era como el Che Guevara, y no solo en Argentina o en Cuba, sino en el mundo entero, en Europa, en los países nórdicos, en todos lados. Digo, pero yo ahora noto eso, que eso fue cambiando, que fue cambiando como esa imagen idílica del Che Guevara y que ahora al menos se cuestiona esa figura. Y quería saber si considerás un poco que está pasando eso o si es algo digamos, que yo estoy observando pero que no es tan así. Bueno, gracias, muy buen libro y lo voy a leer. Solamente quería preguntar un poco por la confianza entre las personas, ¿no? ¿Cómo funcionan un poco el sistema de confianza entre los vecinos? Sé que por ahí es un tema un poco complejo, ¿no? Pero un poco esta pregunta de si uno puede en Cuba hablar con el vecino y confiarle realmente, ¿no? Bueno, la mía es bastante corta y sencilla. El cubano tiende a cambiar los nombres y a poner sobrenombres, y vos teniendo un nombre tan particular y una nacionalidad que puede ser difícil para ellos, me da mucha curiosidad saber cómo te decían o cuál era tu sobrenombre. Gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias por todo ese interés y 5 preguntas en 30 segundos. Vamos a ver cómo voy. Lo último, tu pregunta sobre el nombre es gracioso, ¿no? Porque Stole es imposible para un hispanohablante decir es sin S. Entonces me llamaron Stol. Y fue gracioso. A veces cuando pedían una pizza en la esquina tuve que poner como Esteban, porque tenían que gritar como Esteban la pizza. Entonces, sí, pero Stol era mi nombre. Y de hecho tengo una historia más larga que también se da cuenta que mi apellido es Wig, W-I-G, que significa peluca en inglés. Y resulta que en el libro yo termino transportando pelucas para el negocio de Catalina. Entonces, cosas de la vida, ¿no? A ver, el atenderse a pacientes o sí. Sí. Yo creo que yo no soy experto de eso, pero voy a decir muy corto que sí existen algunos centros, creo que también, sobre todo tiene que ver con los ojos, como, no sé la palabra, eso, gracias. Hay un centro que es muy de alto nivel, pero al mismo tiempo se va derrumbando lamentablemente poco a poco esos logros también, pero de eso podríamos hablar un poco más adelante. Voy a hacerlo breve para poder responder las 5 preguntas. La tercera es de Che Guevara y la confianza, la cuarta, sí, la confianza entre los vecinos y se puede hablar. Y puedo responder las 2 preguntas juntos. En la Plaza de la Revolución hay, seguro que lo han visto, la cara de Che Guevara, y muchos extranjeros van ahí a tirarse fotos frente a la cara de Che Guevara. Lo que no saben es que detrás de esos ojos de acero es el Ministerio de Interior, que es el de seguridad entre las instituciones más poderosas del mundo, y hay un departamento que se llama el G5, la seguridad del Estado, que para los cubanos esa mirada representa una cosa de temor, de represión. Y yo creo que sobre todo después del 11 de julio 2021, las protestas históricas populares en todas las provincias de Cuba en el 2021, se ha caído un poco esa máscara de Che Guevara. Y hay más conciencia
en el mundo, entre académicos, intelectuales, escritores, que existe esa sombra dentro de la revolución. Y sí, hay una batalla ideológica que sigue siendo activa, que es sobre el papel de Che Guevara y la imagen de la revolución, pero se va transformando poco a poco. Y sí, se atreven a hablar cada vez más, aunque los cubanos todavía cuando hablas en la calle sobre el gobierno se baja la voz automáticamente. Y existe un miedo, y yo comparto este miedo, no tanto como antes, pero sí también he sentido el miedo y la sombra personalmente, y hay anécdotas que están puestos en ese libro. Por ejemplo, y puedo cerrar con eso, que cada vez que voy a la embajada de Cuba en Oslo para pedir una visa, tengo que ir personalmente, y el oficial me saluda y siempre me pregunta: ¿y Naomi qué tal? ¿Cómo está Naomi? Naomi es el nombre de mi hija. Nunca he mencionado el nombre de Naomi a nadie en la embajada. Y eso siempre me choca, y se cultiva una sombra en mi personalidad, una paranoia. También después de darme cuenta que mi teléfono estaba pinchado, que se repetían las conversaciones en el otro lado, y me dijeron que sí, tú puedes saludar hasta al tercero en la línea. Cosas así que hace que el libro se formó en una cosa un poco más oscura de lo que había pensado. Para cerrar, gracias por la pregunta y por la observación de la palabra ilusión, que es clave en esta versión hispanohablante, española, porque la versión noruega se llama Havana Taxi, Vida y Mentira en la Nueva Cuba, pero no suena tan bien en español, entonces lo llamamos Cuba y los años de la ilusión. Y ilusión sirve aquí en el doble sentido, ¿no? Por un lado, la ilusión y la esperanza, la alegre esperanza de que iba a experimentar cambios verdaderos, cambios que se convierten en una manera de vivir mejor, más digna, más leve, con menos lucha. Pero también la palabra ilusión se refiere al otro sentido de ilusión, o sea, el engaño, la fachada que resulta al final de mi camino, que me doy cuenta que la perspectiva que tenía entrando yo a Cuba no era tan realista. Y cierro con esto, ¿no? de agradecerles a todos ustedes para venir y para escucharme, y escuchar ese intento de poner mi oreja lo más cerca que pueda hacia el suelo, para escuchar lo que está pasando y no simplemente entrar con preguntas ya hechas, con perspectivas ya hechas, sino también tratar de tener un poco de coraje de admitir que a lo mejor soy yo que no entiendo bien la situación, y tratar de escuchar de una manera genuina al otro. Y gracias por haberme escuchado ustedes hoy. Y muchas gracias por todos los organizadores. No sé si quieres cerrar con algunas palabras, pero estoy muy contento de haber compartido con ustedes. El libro está gratis aquí en el momento, pero también se puede pedir en el editorial Hipermedia, está en Amazon, y espero que se sigan compartiendo la buena vibra, y que yo cuento con ustedes como amigos del libro desde ahora. Gracias, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Marina, Juan Manuel, Ståle, gracias embajador, gracias a la Embajada de Noruega por la organización y gracias a Cadal también por la organización y muchas gracias a ustedes por haber venido hoy. Buenas tardes y que la pasen muy bien.